A continuación, modelos y métodos de medición, valor razonable y matemática financiera para NIF. Docente Sandy Tatiana Mendoza Gómez. Para abordar cualquier partida de los estados financieros es importante tener en cuenta 4 criterios: la medición, la presentación, la revelación y el reconocimiento. En la temática tratada vamos a hablar sobre la medición. La medición es el proceso de determinación de las cantidades monetarias por las cuales los elementos de los estados financieros se reconocen y se incorporan en el estado de posición financiera y en el estado de ingresos comprensivos. Recuérdese que los otros estados financieros se presentan usando la misma información. La base de medición puede variar en el reconocimiento inicial y en el reconocimiento subsiguiente. Quiere decir básicamente en este criterio que dependiendo de la partida de los estados financieros vamos a tener una medición adecuada para cada una de ellas. En este caso, por ejemplo, medir un elemento de los estados financieros de inventarios requiere aplicar técnicas y métodos adecuados según lo establece el estándar internacional. En este caso, para los inventarios existen 3 métodos en especial: el ponderado, el PEPS, primeras en entrar, primeras en salir, y la identificación específica. Recuerden que el último método que se aplicaba en Colombia, en este caso el UEPS, fue derogado. Entonces, esa base de medición puede variar desde su reconocimiento inicial, es decir, la mercancía que nos sale a costo inicial puede tener un valor diferente a costo futuro. En este caso, la medición varía. Valor razonable. El valor razonable es la cantidad por la cual se podría intercambiar un activo o liquidar un pasivo, o por la cual se podría intercambiar un instrumento de patrimonio entre partes conocedoras y dispuestas en una transacción en condiciones iguales o precio de salida. Para determinar el valor razonable usando técnicas de evaluación se dispone de 3 enfoques básicos: enfoque de mercado, el enfoque de ingresos y el enfoque de costos. El enfoque de mercado usa los precios y otra información relevante generada por las transacciones de mercado que implican activos o pasivos o negocios idénticos o comparables. En este caso, siempre podría darse como ejemplo el valor en que se encuentra un producto o un servicio actualmente en el mercado. Enfoque de ingresos. Convierte las cantidades futuras, ejemplo, flujos de efectivo o ingresos y gastos, en una sola cantidad a valor presente descontado. En este caso, cuando nos proyectamos unos ingresos operacionales y los traemos a valor presente. Enfoque de costo. Refleja la cantidad que actualmente se requeriría para reemplazar la capacidad de servicio del activo, al cual a menudo se le refiere como costo de reemplazo actual. Entonces, aquí puede ser con el tema de los inventarios. La cantidad actual o el costo actual, igual que puede darse para un activo en el presente tiempo o en el tiempo presente. Costo histórico. Es la base de medición según la cual los activos se registran a la cantidad de efectivo o de equivalentes de efectivo pagada o al valor razonable de la consideración dada para adquirirlos en el momento de su adquisición. Básicamente es el costo en que adquirimos un activo o el costo inicial. Y los pasivos se registran a las cantidades de los productos recibidos a cambio por la obligación o en algunas circunstancias, por ejemplo, impuestos a los ingresos, a las cantidades de efectivo o de equivalentes de efectivo que se espera pagar para satisfacer el pasivo en el curso normal del negocio. En este caso, un ejemplo podría ser cuando adquirimos una obligación financiera, el costo histórico sería el valor desembolsado del crédito respectivo. Costo amortizado. El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o un pasivo más o menos la parte de su costo histórico anteriormente reconocida como gasto o ingreso.
El costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero es la cantidad a la que fue medido inicialmente el activo financiero o el pasivo financiero menos los reembolsos del principal, más o menos según el caso. La imputación gradual acumulada de cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el importe de reembolso en el vencimiento. Y para los activos financieros, menos la pérdida del valor por deterioro o improbable recuperación reconocida directamente o mediante una partida correctora. El costo amortizado es la base de medición principalmente utilizada en los activos financieros básicos o no complejos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, préstamos bancarios y similares. En este caso, un ejemplo de costo amortizado puede ser cuando adquirimos un préstamo bancario, nos dan un costo inicial o un valor inicial del desembolso, pero aquí en este caso se tiene en cuenta todas las erogaciones en que se incurre para adquirir este crédito. En este caso podría ser los valores o gastos administrativos en que se infieren para el préstamo, lo cual van a reflejar que nuestro préstamo no va a ser por el valor inicial o el costo inicial, sino se nos va a desembolsar un valor inferior teniendo en cuenta que se deducen todos estos gastos. Valor presente es la estimación actual del valor descontado presente de las futuras entradas netas de efectivo en el curso normal de la operación. En la medición al valor presente, los activos se llevan contablemente a valor presente, descontando las entradas netas de efectivo que se espera genere el elemento en el curso normal de la operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las obligaciones en el curso normal de la operación. En las IFRS o NIF, la medición a valor presente tiene dos usos principales. Primera, en la medición de algunos instrumentos financieros, por ejemplo en activos financieros y pasivos financieros, y en el cálculo del valor en uso, que es uno de los elementos clave en la consideración de las pérdidas por deterioro del valor de los activos. En este caso, por ejemplo, las propiedades planta y equipo. Puede ser un gran ejemplo. Entonces, básicamente el valor presente es el valor actual en que se cotiza un activo, un pasivo o cualquier partida de los estados financieros. A continuación, voy a abordar un ejemplo práctico de aprovechando todo este tema de medición a través de la partida de propiedades, planta y equipo. Bueno, el 1 de enero del 2010, la compañía Los Dormidos Limitada compra de contado una máquina por valor de 160 millones. Adicionalmente, se incurre en las siguientes erogaciones. Con pago en cheque, transporte y seguro por 24.300.000. Un emplazamiento físico de 16 millones. Los cálculos del valor futuro para el desmantelamiento de la máquina en 20 años fueron estimados en 16.347.695, sobre una tasa de inflación del 3,5% por año. El equipo se entregó en condiciones de uso el 1 de marzo del 2010 y su depreciación es de 20 años por el método lineal y no hay valor residual. Entonces, tengamos en cuenta que para medición de propiedad, planta y equipo contamos con unos métodos en específicos. Entonces, en específico, el método lineal, que es el más usado. Bueno, la solución para el siguiente ejercicio es establecer primero el costo inicial del activo. Entonces, primero vamos a establecer el costo en que realmente incurrió la compañía. Para ello vamos a aplicar la fórmula de valor presente. Valor presente es igual a valor futuro 1 más el interés elevado a la n, que sería periodos. B, valor presente es igual a, entonces, 16.347.695. Entonces, en este caso, fue el valor futuro que se
definió por el desmantelamiento de la máquina a 20 años. Quiere decir que este costo, una vez a la máquina se haya realizado las diferentes ya desgastes y demás, a valor futuro la empresa le va a valer la reparación y el desmantelamiento de la máquina. Este dinero es más una proyección que se realiza para costo futuro. Uno más el interés. En este caso, el interés es del 0,035. Recordemos que es la tasa de inflación que se piensa para futuro es del 3,5 por año. En este caso, a la N años, entonces la máquina se piensa desmantelar a 20 años. Ejercemos la operación y automáticamente nos arrojará 8.215.794. Ese sería el valor que yo ahorita en estos momentos voy a tener presente para establecer el costo inicial del activo. Precio de adquisición. Entonces aquí en el ejercicio nos decía que inicialmente lo habían comprado en 160 millones. Pero la norma internacional en propiedades, planta de equipo nos dice que debemos tener en cuenta el precio de adquisición y todo lo que sea relacionado directamente para llegar a que la máquina tenga un uso en condiciones perfectas. Entonces en este caso tenemos que incurrir en transporte y seguro para poder adquirirla por 24.300.000, valor que estaba acá reflejado. Tenemos que incurrir en un emplazamiento físico. Recordemos que este emplazamiento está por 16 millones de pesos. Este emplazamiento físico es la adecuación, ya digamos que la infraestructura adecuada para colocar esta máquina. Y se hace una estimación inicial, ojo que es una estimación del desmantelamiento, que la aplicamos gracias a la fórmula de valor presente. En este caso, 8.215.794. Por lo tanto, el costo inicial del activo sería 208.515.794. Quiere decir que el valor presente o el valor de mercado del activo en estos momentos es este valor. Ahora bien, calculamos la depreciación. La propiedad planta de equipo por su naturaleza se desgasta, se deprecia. En este caso vamos a depreciar este valor 208.515.794, lo depreciamos a 20 años. Entonces 20 años que es la vida útil. Por lo tanto, la depreciación por año nos daría 10.425.790. Es decir, que año a año, durante 20 años, tendré que ir disminuyendo este valor hasta que me dé 0. Entonces, aquí durante 20 años disminuimos este valor para un total de depreciación de 208.515.794, que es lo que realmente vale la máquina. Ahora bien, como ustedes saben, cualquier depreciación se puede hacer anual o mensual dependiendo de las políticas de la empresa. Entonces tenemos 10.425.790 y lo dividimos en 12 meses. Si queremos saber la depreciación mensual, en este caso sería 868.816. Ahora bien, tengamos en cuenta que cuando la empresa Los Dormidos Limitada adquirieron la máquina, la adquirieron en el mes de marzo del 2010. En este caso, tendríamos que contar de marzo a diciembre, por lo tanto, la depreciación se haría durante los primeros 10 meses. El desgaste de la máquina el primer año sería por 10 meses. Entonces, el valor mensual multiplicado por los 10 meses nos daría 8.688.158 pesos. En este caso, digamos que calcularíamos el ajuste de la provisión para el desmantelamiento del activo. Entonces, abordamos los 8.215.794, que es el valor del valor presente,
por 1 más el interés. Entonces, el interés del 0,35, la fórmula lleva el 1, menos 8.215.794. En este caso, el mismo valor presente. Por lo tanto, nos daría 287.553 el valor que yo debo ir provisionando para que cuando llegue el momento en los 20 años y deba realizar este desmantelamiento de la máquina por 16.347.695, pues digamos que ya tenga yo básicamente el dinero de ese desmantelamiento del activo. ¿Cómo quedaría la contabilización bajo normas internacionales? Entonces, la maquinaria y el equipo por 160 millones. Recordemos que este es el costo inicial sin tener en cuenta las demás erogaciones en las que se incurrió para tener el activo en condiciones para operar. Más el transporte, más el emplazamiento, más la estimación del desmantelamiento, lo cual nos daría el costo inicial del activo. En este caso serían los 208.515.794. La depreciación se haría durante los 20 años. Entonces, desde el 2010 para el primer año, recordemos que el valor que se va a reconocer de depreciación en este caso sería los 8.688.158 y los siguientes años pues ya por valor de los 12 meses de la depreciación. Entonces, en este caso sí serían los 10.425.790, que sería la depreciación anual. Entonces, aquí digamos que ya estaríamos reconociendo durante 20 años esta depreciación de tal forma que en el año 2030 ya se haya realizado toda la depreciación del activo. Bueno, y haríamos pues la respectiva contabilización del gasto financiero en el que iríamos haciendo para la provisión de este desmantelamiento. En este caso, los 287.553. ¿Qué pasa? Vamos a analizar entonces cómo podríamos reconocer las partidas que acabamos de abordar en las diapositivas. Entonces, hablábamos de un valor razonable. Es el valor o la cantidad por la cual se podría intercambiar un activo o liquidar un pasivo. En este caso, el enfoque de mercado sería, digamos que el enfoque que se le tendría en cuenta a esta maquinaria, ya que usa los precios y otra información relevante generada por las transacciones de mercado que implican activos o pasivos o negocios idénticos o comparables. Recuerden que el enfoque de mercado entonces es el valor de mercado, en este caso el valor razonable del activo, sin tener en cuenta los costos o erogaciones posteriores, fue de 160 millones. Ahora bien, si vamos a hablar de del costo histórico, entonces el costo histórico es el valor de la medición según el cual ya se tiene en cuenta que el activo se registra todas las cantidades del efectivo, de equivalente efectivo, pagados o al valor razonable de la consideración dada para adquirirlos en el momento de su adquisición. Entonces, en este caso, el valor razonable o el costo histórico real del activo, en este caso sería lo que realmente se contabiliza a costo inicial del activo, que serían los 208.515.794. Entonces es el costo inicial, es el costo en el que realmente la empresa infringe para poder contabilizar todas las erogaciones y demás y tener en condiciones apropiadas esta propiedad, planta y equipo. Listo. Si hablamos del costo amortizado, entonces es el costo histórico amortizado. Bueno, se utiliza también para activos o pasivos, pero básicamente, digamos,
solo se aplica para cuentas por pagar, cuentas por cobrar y préstamos bancarios, que es básicamente donde nos descuentan algunas erogaciones y se tiene en cuenta el gasto o el ingreso. Entonces, digamos que en esa propiedad planta de equipo no incurriría ningún costo en ningún costo amortizado. Recordemos que este costo amortizado es utilizado más en activos financieros o en pasivos financieros. En activos financieros, pues instrumentos financieros como tal, como CDTs y demás. Bueno, y el valor presente es la estimación actual del valor descontado presente de futuras entradas netas de efectivo en el curso normal de la operación. Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas del efectivo que se espera genere el elemento en el curso normal de la operación. Entonces, para el tema del valor presente, como toda máquina tiene un desgaste diario, digamos que el valor de la máquina dependerá en el momento de la medición. De este caso, si yo voy a medir a 2011, ¿cuánto vale la máquina? Pues realmente tendríamos que descontar de los 208.515.794, descontamos el desgaste del 2010, que serían 8.688.158, y digamos que ese sería el valor a 31 de diciembre del 2010 que descontaríamos, y pues ya digamos que ese sería el valor presente. Entonces, si hacemos la operación, la máquina básicamente sería 208 millones menos la erogación o la depreciación realizada a 2010 a 31 de diciembre. Un error. Entonces, descontamos de los 208 millones no sé qué está pasando acá. 208.515.794. Descontaríamos el valor de la depreciación y esto nos daría, este sería el valor presente de la máquina a 31 de diciembre del 2010, ya teniendo el desgaste respectivo. Entonces, digamos que para cada partida de los estados financieros, cualquier partida tiene básicamente una medición especial, y las fórmulas más utilizadas es el de la de valor presente, la de valor futuro y el cálculo de intereses para el tema de obligaciones financieras. Ya más adelante, en cada una de las sesiones que tendremos en los siguientes módulos, vamos a aprovechar para aplicar matemáticas financieras dependiendo de los temas. Muchísimas gracias.